pueden haber cambios muy importantes. La pregunta que puede sonar ridícula es: ¿qué son los pilotes? Bueno, todos sabemos lo que son los pilotes. Son estos elementos verticales que pasan los suelos blandos para llegar a suelos resistentes y así transferir las cargas desde arriba. Pero en realidad, eh, la razón de fondo no es solo transferir las cargas, es porque el suelo de arriba no tiene condiciones de deformación compatibles con las estructuras. Que un suelo se rompa por cargas es mucho más difícil de lo que creemos, pero lo que sí puede pasar es que se deforme excesivamente. Entonces, el concepto inicial es que si se deforma excesivamente, eso no lo admito. Por supuesto que si se rompe, tampoco lo admito. Tengo que transferir esas cargas a estratos más profundos, ya que simplemente hacer crecer la fundación superficial no tiene un sentido económico, práctico, técnico o la razón que fuera. Entonces, esto con lo que todos estamos de acuerdo, es una forma de, bueno, de ver que los pilotes lo que me ayudan es, sobre todo, a hacer un muy importante control de formaciones y a transferir, porque cuando nosotros estamos hablando de transferir cargas a estratos resistentes, no solamente se debe a las condiciones de mejor estabilidad del suelo. ¿A qué quiero ir con esto? En los puentes, por ejemplo, hay una profundidad de erosión localizada debido a la interferencia que ponen las pilas, por ejemplo, en el cauce del río, que genera unos vórtices y que profundizan la erosión que si no hubiese pila sería mucho menor. Entonces, aunque ese suelo sea competente, yo tengo que atravesarlo porque en el momento de una crecida va a desaparecer. Entonces, la transferencia de cargas y el control de deformaciones tiene que ver con la estabilidad en el largo plazo. ¿Qué pasó acá? Ahí está. ¿Y cuándo se usan los pilotes? Aquí hay una cosa muy, muy sencilla. Estamos hablando de que este suelo ocre que tengo donde están apoyados los pilotes de un edificio puede ser el mismo que el que está apoyado en una casa. Y obviamente la cantidad de fuerza que transmite una casa es mucho menor peso que el de un edificio. Por lo tanto, aún teniendo suelos que puedan ser en apariencia resistentes para estructuras de baja carga, pues no tienen ni el espesor ni las condiciones suficientes para cargas muy elevadas. Suena elemental, pero curiosamente las estructuras que más se parten en el mundo entero son las casas de 1 y 2 plantas. Porque la gente se descuida con el tema de los estudios de suelo, la gente cree que no justifica, muchos creen que ni para edificios justifican, porque los controles de la construcción son de muy baja calidad y por una serie de razones que hacen que se ponga al suelo en las condiciones de máxima resistencia, o por ejemplo, suelo sensible a los cambios de humedad en que se rompe una cañería y pues la casa se hunde. El mensaje de eso obviamente es que por muy chica que sea la casa, mejor dicho, y cuando más chica sea la casa, es cuando más importancia tiene la inversión que realice el propietario para su condición de vida, es donde hay que darle la solución geotécnica mejor. Eso no quiere decir la más cara ni la que se gaste más dinero, pero tiene que ir alguien con criterio y con un pico y una pala puede entender lo que hay por abajo, ¿no? Entonces, cuando tenemos el tema, aquí decimos cuando se usan, pues cuando hay que pasar los suelos malos, cuando hay que controlar deformaciones, y esto último es mucho más frecuente de lo que se cree, cuando es la solución más económica. En muchos casos es mucho más económico usar micropilotes que hacer fundaciones directas. Yo les doy un ejemplo: hay una empresa constructora en Santa Cruz que construye cientos de casas por año y desde hace más de 25 años solamente hacen micropilotes como fundación. Nuestros suelos superficiales son normales, digamos, pero con eso ellos se llevan a cabo los problemas de deformaciones, fisuras y cosas por el estilo. Y les cuesta, por supuesto, menos que hacer una fundación normal. Entonces, el tema de la economía, no entendido como lo barato, sino el mejor uso de los recursos, también tiene que ser tenido en cuenta. Ahora, cuando hablamos de pilotes, ustedes van a ver en cualquier texto que hay decenas de calificaciones, de clasificaciones distintas, por el material, por la forma de instalación, bueno, por lo que ustedes quieran. Pero desde el punto de vista de cómo afecta el método constructivo a la resistencia del pilote,
hay dos grandes grupos de pilotes. Lo que se llaman los pilotes de reemplazo o extracción, que son básicamente pilotes donde yo hago un hueco y el suelo ese lo cambio por concreto, por hormigón armado. Entonces lo que estoy haciendo, teóricamente, es que al suelo no le voy a cambiar las condiciones tensionales y pongo el hormigón. Es una mentira de principio al fin que no le cambio las condiciones tensionales, porque dependiendo del suelo, cuando yo lo excavo, normalmente tiende a romperse hacia adentro del pilote, y cuando no, por lo menos relaja los esfuerzos, y en algunos casos el hecho de poner un hormigón, si tiene las condiciones adecuadas, puede generar un empuje hidrostático que beneficia al suelo porque es mayor que el empuje que tenía geostático normal. Entonces, se cambian mucho las condiciones. Pero básicamente yo lo que hago es cambiar suelo por hormigón, para hacerlo fácil. En cambio, los pilotes de desplazamiento, el más antiguo de todos es el pilote hincado. Se encuentran vestigios de pilotes hincados de hace más de 6.000 años, donde lo que hacía la gente era clavar troncos de madera para construir, en general, cerca del agua, donde estaban protegidos de los ataques de los animales y todo eso. Y eso ha seguido evolucionando, y los pilotes de madera se han seguido usando y se siguen usando hasta los días de hoy para muchas estructuras, sobre todo estructuras provisionales. Yo conozco puentes que tienen 60 años que están fundados sobre pilotes de madera. Y hay un puente en particular cerca de la ciudad de Santa Cruz que se ha caído varias veces por los estribos, pero los tres tramos centrales nunca se han caído y están todos apoyados sobre 200 pilotes de madera de 25 centímetros de diámetro. En los otros casos han sido unos pilotes muy grandes y exagerados, pero igual no se consideraron bien los temas de erosión, y se produjo el colapso. Entonces el pilote de madera es un pilote que, pues toda Venecia está fundada sobre pilotes de madera, si uno quiere ver algo impresionante, ¿no? Pero ha sido el primer elemento de cimentación profunda utilizado en la historia de la humanidad. Obviamente con el advenimiento de los metales a costos accesibles, del hormigón armado, carece de sentido en general usar pilotes de madera. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo hinco un pilote? Al hincar el pilote, básicamente, para que el pilote entre, tiene que desplazar un volumen igual a lo que entra en el suelo hacia afuera del perímetro del pilote. Es decir, todo ese vamos a suponer que es un pilote de 40 por 40 centímetros, ese volumen de 1.600 centímetros cúbicos por centímetro tiene que hacer que el suelo se desplace en un volumen igual, lo que genera compactación y en algunos casos movimiento, pero, mejor dicho, siempre movimiento y en algunos casos más o menos compactación. ¿Qué pasa si yo compacto un suelo? Es muy sencillo, lo estoy mejorando. Lo mejoro al corte, le doy una rigidez mayor, y es, imaginándonos esto de una forma más amplia, es como si mi pilote creciera un poquito. Si yo agarro un módulo de elasticidad equivalente, posiblemente si el suelo tiene 100 veces menos módulo de elasticidad que el hormigón, pues el 1% de ese suelo que he mejorado es como si hubiese crecido el tamaño del pilote. Ese es un modelo, digamos, es un modelo mental como para entender que realmente si no quiero hacerle caso a la compactación y al corte, es como si hubiese habido un crecimiento en el área de resistencia del pilote. Pero la realidad es que se produce en los casos de arena, primero una importante compactación, y durante la inca y un tiempo que depende mucho de la granometría, se genera un estado tensional que después se va disipando, pero la compactación no cambia, porque la compactación es un fenómeno mecánico donde reacomoda las partículas. En el caso de las arcillas, los pilotes remoldean las arcillas, es decir, se las lleva a su condición máxima de corte, y en ese efecto de compresión lateral aumenta significativamente la presión de poros. Cuando la presión de poros se disipa con el tiempo, ese suelo tiene mayor densidad, por lo tanto también tiene mayor resistencia al corte. Este efecto se ve en muchos casos de los pilotes hincados, cuando de pronto el pilote entra con mucha facilidad y cuando uno quiere retomar la hinca, el pilote no entra. Y no entra porque ya se disipó la presión de poros y ha generado una adherencia, o debido a la cohesión, muy alta.
En cambio, cuando está hincando, debido a la vibración, se forma una lámina de agua que permite que lubrique la penetración del pilote. Entonces, ese es un fenómeno que se ha usado durante cientos, miles de años. Se ha sabido mucho más cuando empiezan los holandeses a hacer fórmulas en el siglo XVI y por supuesto que en el último siglo el cambio es notable, pero en los últimos 30 años ha habido un cambio radical que es un pilote de gran desplazamiento, pero no instalado de manera dinámica, sino de manera estática. Para instalar un pilote de manera estática hay una forma que es, digamos, a lo bruto, que yo agarro una máquina con un contrapeso de 300 toneladas y empiezo a empujar con gatos un pilote. Funciona y funciona bien. Pero obviamente eso tiene limitaciones de movilización, de tipos de suelo y un montón de cosas. Entonces, el gran avance ha sido meter por rotación y empuje una herramienta, como les voy a mostrar, que compacta lateralmente el suelo y genera el mismo efecto que un piloto hincado sin una serie de desventajas que tiene el piloto hincado, como por ejemplo las vibraciones que produce, como por ejemplo si aparecen estratos ni siquiera muy gruesos con resistencias mayores, el piloto hincado no los puede atravesar, hay que preperforar, bueno, y una serie de detalles, limitaciones en profundidad y una serie de cosas. Con estos nuevos equipos, esto ha sido totalmente superado. Pero entre lo que es un pilote perforado, que sería un extremo, y un pilote de gran desplazamiento, también hay cosas entre medio. Por ejemplo, si yo hinco un perfil H, lo estoy hincando, pero la sección transversal es muy pequeña. Entonces, ese es un pilote prácticamente sin desplazamiento, pero tampoco es perforado. Hay unas hélices continuas que trabajan como pilotes perforados, pero dependiendo del diseño, como les voy a mostrar, son hélices de desplazamiento parcial, que retiran un volumen menor del volumen del piloto. Por lo tanto, hay una serie de tecnologías intermedias que tienen la gran ventaja que hace falta menos energía para instalarlo. Es decir, con equipos de menor potencia se pueden conseguir resultados bastante satisfactorios. No iguales que los otros, pero muy satisfactorios de todos modos. Entonces, para hablar de los pilotes, empecemos hablando de los pilotes de reemplazo, que son cuáles. Este de la izquierda es un caso típico de un pilote que se pudo perforar en seco. Con el mismo equipo exactamente se puede perforar con lodos. O sea, si el suelo aquí tuviese condiciones de que se derrumba y qué sé yo, se lo rellena con un lodo tixotrópico que genera empuje hacia las paredes y evita el colapso de las mismas. Entonces, eso es un pilote muy básico. Es el pilote, digamos, más básico entre los pilotes de reemplazo. También puedo usar el mismo equipo para hacerlo con camisa recuperable. Si el suelo se desmorona y tengo las condiciones del equipo suficiente, pues yo hinco una camisa metálica hasta la profundidad que hace falta, mientras voy limpiando por dentro. Pongo las armaduras y cuando empiezo a poner el concreto voy sacando la camisa. Y al final tengo un pilote donde en lugar de haber usado lodos, uso la camisa. Obviamente con la camisa es un poco más moroso, es un poco más caro, pero es mucho más seguro. Después, el pilote conocido como hélice continua, que es un invento de nuestro, por lo menos mi querido amigo Arquímedes. Este hombre, hace 2200 años, inventó este tirabuzón, esta helicoide, y la hizo con la intención de poder cargar primero granos a los barcos. Metía el helicoide en un tubo cerrado de madera, daban vuelta y los granos iban subiendo al barco. Y después inclusive lo hicieron con agua. Podían usarlo como una bomba de tornillo, que hoy en día es algo bastante común. Entonces, se ha empezado a usar en las fundaciones en los años 40. ¿Cuál es el problema? Que si yo no controlo la velocidad de rotación con la velocidad de penetración adecuada, empiezo a bombear suelo lateral. Yo si lo estoy haciendo muy lento, estoy sacando suelo del costado. Entonces, los equipos modernos, que es una de las cosas más importantes hoy en día, tienen sistemas de monitoreo electrónico que verifican si la penetración y la rotación cumplen con la condición para no bombear suelo. Entonces uno lo puede poner al equipo en modo automático y no hay riesgo de error. Los equipos que no tienen eso, cuando hacen hélice continua, digamos que es una apuesta puede ser muy riesgosa y de hecho en algunos lugares los han prohibido durante años por ese problema.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, eso ya ha dejado de ser un problema, ¿no? Pero hay que verificarlo que el equipo lo tenga. Entonces, cuando yo estoy haciendo la hélice, como se ve acá, yo llego hasta el fondo, empiezo a hormigonar cuando la herramienta está en el fondo, voy sacando, entonces voy estabilizando todo el tiempo. Está estabilizado cuando perforo, está estabilizado cuando hormigono, y pongo al final la armadura. Esto tiene algunas limitaciones en cuanto a profundidad y en cuanto a densidad de acero, pero si el diseño es adecuado, en primer lugar no hace falta armar todo el pilote, porque una parte de la carga se va quedando en la fricción superior. Y en segundo lugar, hay hormigones que hoy en día permiten instalar armaduras con relativamente poca dificultad hasta los 15, 18 metros. Este es el famoso pilote hincado prefabricado. Este es un pilote de hormigón armado que después se alza con la grúa y se lo clava. Entonces, y al clavarlo estoy generando una densificación importantísima del terreno. En este caso, por dos efectos. Por el efecto del desplazamiento y por el efecto de la vibración. Hay un espectro de frecuencias muy grande cuando se hinca un pilote, pero algunas de esas frecuencias producen que el suelo colapse parcialmente. Por lo tanto, alrededor de los pilotes hay también un beneficio por esa vibración. Cuando yo estoy hablando ya del pilote de gran desplazamiento moderno, que es por rotación y empuje, se pone, fíjense acá ustedes a la izquierda, se pone una, a ver, creo que esto lo manejo también, este de acá. Se pone una herramienta que empieza con una hélice cortita para que haga de guía y vaya perforando, y después pasa por un segmento que es del diámetro del pilote y que no tiene hélice. Es decir, toda esta parte inferior ayuda a que el suelo se vaya desplazando y compactando. Y pasa la parte esta gruesa y arriba vuelve a ser delgado. ¿Por qué? Porque de esa manera se disminuye muchísimo el problema de la fricción en la parte superior. Muchos dirán, sí, pero se puede derrumbar un poco. Eso no pasa nada porque al salir la herramienta, precisamente ustedes fíjense estas hélices de la parte superior, son las que se encargan de que de nuevo cuando pasa a la parte central sin hélices, se recompacte el terreno. De igual manera, si bien hay dos formas, la más común es que se empieza a hormigonar desde el fondo y se ponen las armaduras después. Esto se inventó en serio, digamos, con equipos modernos, hace más o menos unos 35, 40 años. Y los Omega Piles fueron uno de los primeros, porque en esa época no habían equipos de este tipo con esa potencia adaptados a esta herramienta. Y fíjense la cantidad de elementos que han ido prosperando. La tendencia actual en casi todos los casos es como el FDP de Bauer, que es básicamente como el Omega. Y es lo que está usando en casi todo el mundo. Ustedes ven aquí dos tipos de herramientas. La herramienta convencional que se hormigona desde el fondo y esta que se llama Lost Bit, de punta perdida. Es decir, yo llego al fondo, lo puedo armar por dentro, ponerle el hormigón y esta punta queda perdida en el suelo. ¿Cuándo se usa esto? Cuando hay suelos excesivamente blandos en la parte superior, que si yo inyecto el hormigón a presión, produce deformaciones o volúmenes excesivos impresionantes. En cambio, con esto, como se va vaciando una altura controlada, uno puede controlar que no haya esos ensanchamientos excesivos de hormigón. Nosotros en Perú usamos mucho, sobre todo en micropilotes hasta 30 centímetros, pilotes de gran desplazamiento con vibración. Este es un martillo de 100 toneladas de fuerza centrífuga, golpeando hasta 2.400 veces por minuto, donde se introduce un elemento circular con la punta cerrada, que va desplazando el suelo. Y además aquí sí que se pueden controlar las frecuencias de vibración muy bien para compactar el suelo. Cuando se llega al fondo, o bien se inyecta, o también se puede hacer con punta perdida para meterle, como vamos a ver después, un expander o una cosa por el estilo. Y lo mismo se usa para usar pilotes vibrados de perfiles metálicos de bajo desplazamiento, porque no tiene una sección excesivamente importante. Entre las cosas novedosas están los pilotes de desplazamiento parcial.
Esta es una hélice que si ustedes ven estas hélices, tienen el tubo central bastante más grande que las hélices convencionales. Las hélices convencionales, digamos, tienen la facilidad que pueden entrar sin problema hasta cualquier profundidad, pero sacan mucho suelo. Estas hélices, esta de la derecha saca el 50% de suelo y esta saca un 30% de suelo. Quiere del volumen teórico. Es decir, que el otro 50 o el otro 70% lo comprime contra el suelo natural, generando un efecto beneficioso similar, un poco menor que los de hélice continua, que los de FDP. ¿Qué ventaja tiene esto? Que en suelos muy duros donde el FDP no puede entrar, estos sí pueden entrar. Entonces pueden atravesar estratos muy duros, pasar a estratos blandos nuevos y empotrarse en estratos muy duros. Ahora, al pilote se lo puede mejorar, no solamente porque yo lo construyo de una forma distinta al cuerpo del pilote. Yo al pilote le puedo poner elementos que me lo mejoren al pilote. Es decir, si yo tengo un pilote y la única tecnología disponible en el lugar es perforar con bentonita, lo que más se arruina en un pilote de eso es la punta, porque en la punta quedan sedimentos, quedan suelos alterados, quedan suelos descomprimidos, y la deformación necesaria para que el pilote entre en servicio por punta normalmente es mucho mayor que la admisible. Por lo tanto, el aporte real de la punta es muy bajo. Eso genera problemas inclusive de diseño muy serios. Pero de esta manera, este elemento que consiste en una bolsa de acero plegado, que una vez instalado en la punta del pilote, se lo inyecta con lechada de cemento, comprimiendo intensamente el suelo circundante, pues permite que se consigan resistencias muy importantes en el pilote. Estos se han usado por decenas de miles. En Perú hemos instalado muchos, hemos instalado en Brasil, en Bolivia, ni qué decir, en Paraguay hemos hecho 2 proyectos en Estados Unidos, uno en Canadá. Y este es un invento originalmente de Suecia, que nosotros le hicimos una serie de cambios importantes, y en Europa en esa época, en los años 80, se instalaron mucho, sobre todo en los países nórdicos y en Japón. Porque, ¿qué ventaja tiene esto contra otros sistemas? Que yo registro la presión y el volumen de cada elemento. Yo sé cuánto me aguanta cada uno de los elementos que he instalado por punto. Este es el método más común de instalarlo, por una cuestión de que no era necesario. No he puesto que también se lo puede instalar con martillo giratorio, con gatos hidráulicos, porque, por ejemplo, si yo tengo que reforzar una fundación y tengo 2,5 metros en el sótano, hago un huequito y pongo esto. Después con un gato, reaccionando contra la estructura, puedo seguir metiendo unos pedazos cortos de tubo hasta que se llega a los suelos resistentes. Entonces, es un método muy versátil desde cualquier tipo de suelo y en cualquier condición de construcción. Es decir, si yo tengo poca altura, funciona. Si tengo altura grande, funciona. Si lo tengo que poner como anclaje, funciona. Otro método que estamos usando y que lo estamos introduciendo en varios mercados es la celda de carga, Smart Cell. ¿En qué consiste esto? Que en un pilote perforado común y corriente, en la base le pongo un elemento que viene a ser como un gato hidráulico del tamaño del pilote. Una vez que ese elemento está puesto y hormigonado, pues simplemente se lo inyecta, con lo cual el gato se abre. Cuando yo estoy usando un gato hidráulico para levantar un auto, por ejemplo, el auto pesa lo que sea, la fuerza que estoy levantando se tiene que transmitir al suelo para que haya acción y reacción. Bueno, aquí lo mismo. La fuerza es equivalente al peso y la fricción de todo el fuste, y hacia abajo, ¿qué es lo que consigo? Que me compacte los sedimentos, que me densifique el suelo natural. Con lo cual, yo estoy consiguiendo ganar a veces muchos centímetros de deformación antes de cargarlo al pilote. Cuando yo lo cargue al pilote, ya va a estar la punta compactada en un altísimo valor de lo posible. Entonces, cuando nosotros tenemos elementos que nos dan, además esto se registra, y les voy a mostrar más adelante, se registra no solamente la cantidad de cemento que se inyecta, sino también la presión. Y si yo conozco la presión, conozco la fuerza, porque es presión por área. Y además se instrumenta con unos telltales, que son unos indicadores, que me van mostrando la deformación de la base mientras
voy inyectando. Con lo cual genero una curva de un ensayo de carga en la punta del 100% de los pilotes. El uso de estos elementos, que en muchos casos más que duplica la resistencia del pilote, tiene un costo que va entre 1 y 3 metros del pilote. O sea, uno puede conseguir cargas mucho más altas en un pilote igual, puede conseguir cargas iguales en un pilote mucho más corto, o puede disminuir la cantidad de pilotes por el uso de estas tecnologías. Entonces, cuando hablamos después de controles de calidad, nosotros necesitamos saber qué estamos controlando, porque cuando se habla de controles de calidad, la gente muy alegre dice, sí, controles de calidad, ¿de qué? Lo primero es el proceso constructivo. Solamente los equipos modernos me dan parámetros de cuáles han sido los esfuerzos del tipo que sea para poder introducir las herramientas. Esos parámetros me están dando información de cada uno de los pilotes. Por lo tanto, tengo un valor que podrá ser cualitativo hasta que yo lo mida con un ensayo de carga, pero tengo información de cada pilote. Con los otros métodos, solo tengo información si hago ensayo de carga en un solo pilote. Entonces, el conocimiento de los parámetros de resistencia del suelo a través del monitoreo con los equipos, hoy en día debería ser absolutamente obligatorio. Ahora, para algunos tipos de pilotes, sobre todo aquellos que no son ni prefabricados, bueno, los prefabricados se pueden romper también, ni inyectados, si el hormigón no es inyectado, sino, por ejemplo, los pilotes perforados de gran diámetro, donde se vacían con tubo TREMI, surge la duda sobre la integridad de los pilotes. Hay miles de casos donde se demuestra que el proceso de construcción y de colocación del hormigón ha generado huecos. En realidad, han habido inclusiones de suelo, ha habido una limpieza insuficiente que se mezcla con el hormigón y genera hormigones de muy baja calidad. Hay muchos tipos, por ejemplo, las armaduras cuando son excesivamente densas no permiten que salga el suelo. Y el calculista puede dibujar lo que quiera, pero la realidad es que el hormigón va a fluir donde pueda fluir, no donde dice el plano. Entonces, esa es una de las causales más comunes de problemas de discontinuidad. Entonces, hoy en día, ya vamos a ver, hay muchos sistemas para medir la continuidad de los pilotes. Y después, la resistencia de los pilotes. Por ejemplo, cuando estoy hincando pilotes, si yo, para el mismo martillo que pesa igual y la misma altura de caída, si el pilote entra 10 centímetros en un golpe o entra 1 centímetro en un golpe, obviamente que la resistencia es diferente. Ese fue el primer método de control de calidad y de resistencia de los pilotes, con lo cual se empezaron a diseñar las famosas fórmulas dinámicas para entender la resistencia de un pilote. El problema es que cuando yo uso las fórmulas dinámicas, hay tantos elementos desconocidos que generan pérdida de energía, que los coeficientes de seguridad de las fórmulas dinámicas varían entre 4 y 8. Entonces, ese factor en realidad es un factor de ignorancia de la cantidad de pérdida de energía. El avance importantísimo en eso fue el control dinámico de Inca, que es el PDA, con lo que se hacen ensayos dinámicos, pero que uno monitorea cada pilote que se va hincando. Yo tengo la resistencia del pilote mientras se va hincando. Entonces, eso es una sofisticación que realmente hoy en día es imprescindible cuando se usan pilotes hincados. Pero si no es un pilote hincado, puedo hacer un ensayo dinámico. También puedo hacer un ensayo estático. También puedo hacer un ensayo bidireccional. La importancia de los ensayos es que el Eurocódigo, por ejemplo, disminuye los factores de seguridad si el diseño se hace en base a una determinada cantidad de ensayos de carga, porque yo estoy conociendo cómo se va a portar ese pilote, no estoy adivinando, como les voy a mostrar después qué puede pasar cuando uno adivina. Entonces, el tema del control de calidad, si uno tiene, imagínense, buen monitoreo, si uno hace ensayos de integridad o inyecta el hormigón de manera adecuada con un registro de hormigón, y además hace algunos ensayos de carga, pues resulta que todos los pilotes que yo no he ensayado, pero que conozco parámetros, puedo correlacionar para el sitio de trabajo y tener valores muy aproximados a lo que realmente sería si yo ensayara a todos los pilotos. Además, la celda de carga, por ejemplo, es un ensayo de carga en el 100% de las puntas y en algunos casos, como le voy a mostrar, del piloto entero. Miren, en el FDP, el equipo Bauer, aquí es un resumen de parámetros, pero fíjense este equipo de computadoras que tiene.
me puede decir si las profundidades son las correctas. A nosotros nos ha pasado esto de encontrar bajo la línea de proyecto suelos blandos. Si yo no tengo un equipo de registro adecuado, yo dejo el pilote siempre a la misma profundidad. Y eso genera, por supuesto, después problemas de deformaciones, roturas, o es muy difícil que haya colapso, pero sí van a haber fisuraciones y cosas muy perjudiciales. Definir una longitud solo analítica en la mayoría de los suelos es cuando menos muy arriesgado. Entonces yo puedo medir parámetros y tomar decisiones en el lugar. A nosotros nos ha pasado de pilotes de 8 metros que acaban siendo de 14 metros, o pilotes diseñados en 12 metros que después de los 9 metros no había manera de entrar en sectores del terreno. Es esto de acá y esto de acá. Entonces, son cosas que con equipo de monitoreo adecuado se pueden hacer. Miren, esto es nada más que un ejemplo de un pilote CFA de más o menos la mitad de las variables que me mide el equipo. Aquí hay variables mecánicas, hay variables hidráulicas, hay variables de resistencia, hay variables de torque. Entonces, de todo esto se puede sacar muchísima información porque esto es para cada pilote. Me mide la profundidad con precisión de 1 centímetro, la inclinación del pilote con una precisión de 1/10 de grado. O sea, me mide la cantidad de elementos que ya permiten, adecuadamente procesados, por supuesto, entender qué está pasando con cada uno de los pilotos. Y sobre todo esto es importante porque no solamente yo sé si un piloto tiene problemas, sino que yo puedo tomar decisiones de refuerzo de la fundación en el tiempo real. Ahora, cuando yo me voy a meter ya a los controles de calidad e integridad, hay varios métodos. La mayoría de los métodos lo que hacen es usar ondas acústicas y ver si hay interferencia. El primero, el más simple, es el PIT, el Pile Integrity Test. Se le da un golpe con un martillo, se analiza cómo va y vuelve la onda y me puede decir si hay estrechamientos, si hay cortes, si hay ensanchamientos. Y es un método que tiene, o sea, la gente cree que porque el método existe es perfecto. No. Si yo hago, por ejemplo, un pilote FDP en arenas muy densas, al compactarlo más con el método, con el sistema constructivo, cuando la onda llega, cree que el hormigón es mucho más ancho y me muestra zonas de supuesto ensanchamiento, que cuando el pilote vuelve a pasar a la zona de suelos normales, esa disminución de impedancia muestra como si hubiese, porque hay un cambio muy fuerte de la impedancia, como si hubiese un defecto. Entonces, la interpretación de estos ensayos no es una interpretación automática. Requiere de que los ensayos estén siempre acompañados de un buen estudio de suelo, mucho mejor si tengo registros de perforación, porque si yo veo que ese sector es más denso, voy a tener una determinada forma en la curva. Y como todo, dar un golpe lo da cualquiera y leer una computadora lo da cualquiera. Entender lo que está pasando no lo hace cualquiera. O sea, tiene que ser gente entrenada la que haga la interpretación de estos ensayos. Este es el método que el golpe se da arriba. Este es el método del cross hole, en el que se bajan tuberías. Aquí hay 4, o sea que uno hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 cruces. Por un tubo se mete un emisor y por el otro tubo un receptor. Entonces, yo voy bajando y estoy emitiendo la onda y la estoy recibiendo. Si la velocidad es siempre la misma, quiere decir que el pilote tiene la misma calidad de hormigón. Si de pronto la onda o se corta o disminuye la velocidad, quiere decir o que hay menos cantidad de hormigón, o que está contaminado, o que está suelto. ¿Qué problema tiene esto? Que si los tubos no han sido colocados de manera adecuada y no se ha puesto agua y un montón de detalles, se pueden producir desprendimientos de 1 milímetro respecto al hormigón cuando está fraguando y la onda no pasa y de pronto dice, ah, no, ahí está cortado el piloto. Entonces, de nuevo, todo esto requiere de criterio y experiencia. Nos ha servido en algunos casos para identificar problemas muy importantes que se han podido reparar, pero en otros casos también ha pasado de que aparecen estas cosas, se ha picado los pilotes y no pasó nada, estaba suelto el tubo. Entonces, todo tiene una necesidad de ser pensado. Entonces, a raíz de eso, se ha avanzado con esto, que es muy interesante, es lo que se llama TIP, el Thermal Integrity Profiler. Me hace el perfil de integridad por temperatura. Son unos cables que son termómetros
que se ponen cuando se coloca el hormigón. Entonces el hormigón, como aumenta de temperatura en el proceso de fraguado, y sobre todo los 3 primeros días, si yo estoy cerca de la parte exterior, como podría ser aquí, la temperatura va a decaer antes que si estoy con un recubrimiento adecuado. Entonces yo con este ensayo puedo saber, en primer lugar, cómo se colocan en las armaduras, si las armaduras están rectas o no, por la separación con las paredes. Puedo saber si hay problemas de continuidad. Puedo saber si estoy con el cable o la armadura muy cerca del exterior. Entonces, después de hacer todo este análisis, se saca un perfil y me dice esto. Y esto sí que tiene un nivel de confianza mucho más alto que los sistemas sónicos. Porque aquí me está midiendo físicamente y me está midiendo una cosa más importante, hacia adentro y hacia afuera del piloto. Por ejemplo, el cross hole me mide entre 2 tuberías, me mide hacia adentro. De ahí para afuera no sé lo que pasa. Y es otra dificultad. Entonces, cuando yo estoy haciendo ensayos ahora de resistencia, de cuánto aguante el pilote, si quiero llevarlo a la capacidad final o lo que sea, tengo que hacer ensayos de carga. Tengo que saber cuánto carga para ver cómo se comporta el pilote a medida que lo voy cargando más, cuánto se deforma. La famosa curva carga-deformación, que es la que me permite conocer el comportamiento del pilote. Lo puedo hacer con carga estática convencional, un gato, vigas, reacciones. Lo puedo hacer con celdas Osterberg, que es como la celda nuestra, que se pone en una posición del pilote y después se lo expande ese gato con aceite hidráulico y bien muy instrumentado, me dice cómo se comporta hacia arriba y cómo se comporta hacia abajo. Eso es muy útil, sobre todo en pilotes grandes, porque no requiere hacer reacciones. Las pruebas dinámicas, que pueden ser la dinámica de la tipo PDA o la Statnamic, donde la diferencia, por una explosión, es que el tiempo del impacto en una es mucho más corto que en otra. O sea, formas de hacerlo hay. Y es imprescindible, sobre todo en condiciones de obras muy críticas. Entonces, ahora vamos a entrar aquí. Yo les he puesto un resumen de qué pasa. Estos son tomados de muchos proyectos. Estos de la derecha son pilotes todos sin ningún sistema de mejora en la punta. Son todos pilotes de relativamente pequeño diámetro. Y en general no hay FDP, son todos con bentonita. Y todo lo de la izquierda son con celda con expander. Entonces, por el solo hecho de cambiar parte del método constructivo, yo ya tengo un pilote que me puede aguantar de 700 a 2000, 3 veces. Y eso es una cuestión no solo de economía, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de control de calidad, es una cuestión de todos esos efectos beneficiosos. Y aquí les voy a mostrar una serie de ensayos que hicimos en un campo experimental en Santa Cruz hace varios años, donde probamos de todo un poco. Este primer grupo de ensayos son de pilotes con bentonita de 62 centímetros, en un suelo pésimo. Todos los ensayos se hicieron en el mismo suelo. El 1, este fue con expander, el 2 con una celda de carga y el 3 sin nada. Fíjense, vamos a ver a una deformación razonable. 30 milímetros, estamos hablando de 170 toneladas versus 80 toneladas. Más del doble en un suelo malo. Y tener un pilote que me aguanta 170 toneladas en ese suelo de porquería, les puedo asegurar que no es nada fácil. El siguiente tipo de pilote fueron con hélice continua, con expander y sin expander. Fíjense, en ese caso usamos una hélice que no es la de desplazamiento parcial, pero tampoco es tener un desplazamiento parcial de un 20%. Fíjense que para los mismos 30 milímetros estamos en el orden, y es un suelo de 400, miren, este es de 450 milímetros de pilote, el otro es de 620 milímetros. Este, que es más chico, ya para 30 milímetros me está aguantando 120 toneladas y el otro me está aguantando 230 toneladas. Ya ese pequeño cambio de método constructivo me produce una mejora. En el tercer caso son pilotes de gran desplazamiento. El pilote de gran desplazamiento ya me mejora muchísimo el suelo y acá se nota. Para 30 milímetros tenemos 200 toneladas y con expander 250. La mejora relativa es en 25%, en otro caso era el 100%, pero lo que pasa es que la mejora absoluta por el método constructivo ya es muy notable. Y aquí estoy comparando los pilotes sin
expander ni celda de carga, pero diferentes métodos. Por ejemplo, el C2 es el FDP. Para 30 milímetros son 200 toneladas. El CFA son 140 toneladas. Y el perforado son 90. Es decir, y con un diámetro mucho mayor. O sea que solo por cambiar el método constructivo, mi pilote aguanta más del doble. Eso significa la mitad en inversión. O sea, no es un tema menor. Y ya yéndonos a los casos extremos, este es un micropilote que hemos usado muchos. Y este pilote típicamente está en las 17 toneladas. Con un expander llegó a 80 y esta vaina puede seguir hasta 120 sin problema. O sea, le estoy quintuplicando la resistencia simplemente por haber introducido un sistema constructivo diferente y con un control de calidad mucho más alto. Esto fue otro campo experimental, donde aquí les quiero mostrar el problema del diseño. Se mandó a muchísima gente en el mundo para que nos den cómo creían que se iban a comportar los pilotes. El primero es un pilote perforado común de 17 metros y medio. El segundo es un FDP de 11.6 metros. El tercero es un FDP con expander de 9 metros. Y el cuarto es un pilote perforado convencional con expander también de 17.5 metros. Y les dijimos, adivinen, calculen en realidad. La curva celeste es la del ensayo. Miren las diferencias. Gente que decía 400 toneladas, esto dio 200, y gente que decía 70 toneladas o 90 toneladas. Y son todos expertos. Absolutamente todos los que mandaron son expertos. Entonces, y todos han diseñado con métodos aceptados. Entonces, ¿dónde está la gracia de esto? Que el conocimiento del suelo local es muy importante para hacer un diseño adecuado. Fíjense en este segundo caso, que es un FDP común y corriente, lo que es la curva, una rigidez brutal. Solamente uno le achuntó un poquito más arriba. Después, cuando voy al 3, que es un FDP con expander, tenemos también, la mayoría se quedó por abajo. Y en el último, aquí la diferencia también fue muy grande. O sea, los métodos de diseño tienen que ser constatados y corroborados con las condiciones locales de comportamiento del suelo. En el caso de la celda de carga, esta es la curva final del pilote. Se las explico. La línea roja es lo que se mide en la cabeza del pilote, lo que se llega a levantar el pilote. Y la línea azul es lo que pasa en la punta del pilote. Primero, compacto el suelo malo de los sedimentos. Después compacto el suelo natural a su máxima resistencia. Y aquí, cuando ya casi no puedo compactar el suelo natural, es porque la reacción me falló y estoy empezando a levantar el pilote. Pero fíjense, la rigidez relativa pasa de 1.1 a 35. Se multiplica por 35 la rigidez o el resorte, o como lo quieran llamar, de la punta del pilote. Es decir, que a ese pilote, cuando yo lo cargue, va a empezar a recibir fricción y punta desde el principio, cosa que en las otras condiciones no pasa. Primero la fricción y después una deformación grande y llega a la punta. Y esta es una curva de campo. Es una curva donde se permiten filtraciones, porque ese modelo ya los actuales no, permitían filtraciones para consolidar la zona, pero aquí me muestra una cosa interesantísima. Por ejemplo, este pico alto. ¿Qué es ese pico alto? En 200 litros. Es el volumen al cual se llenó la celda y se le ponían unos puntos de soldadura para verificar que se rompen y se empieza a desplazar la celda. Aquí se rompe y aquí empieza el desplazamiento. Fíjense. Y uno por la forma de la curva hasta puede inferir el tipo de suelo. Esto es típicamente, si ustedes se acuerdan de los círculos de Moore, la envolvente de un suelo granular. Estos fueron ensayos de carga que se hicieron en pilotes de gran diámetro con celda y sin celda. Con celda, este es un ensayo dinámico, la punta llegó casi a 900 toneladas, 872. Y sin celda, la punta llegó a 364 toneladas. Es decir, para un pilote ensayado en las mismas condiciones con celda o sin celda, la punta aguantaba 500 toneladas más. Eso convengamos que es mucho dinero. Eso permitió en estos puentes bajarle como 7, 8 metros a 90 pilotos. Y se comportaron de acuerdo a lo previsto. Entonces, a modo de conclusión, el método de construcción es fundamental para lo que yo voy a obtener. El control de la construcción es fundamental, porque si yo sé que estoy cambiando o no cambiando los parámetros de resistencia del suelo, sé mucho más
que si no tengo esa información. Los estudios de suelo son insuficientes en casi todos los casos. Entonces, si yo no mido lo que está pasando cuando instalo los pilotes, obviamente que me voy a quedar corto. Esa diferencia nosotros la hemos medido y como ponemos acá, en algunos casos llega al 400% el valor de la fricción. En un caso vale 1 en un pilote perforado y cuando le meto el pilote de gran desplazamiento vale 4. De nuevo, eso es una economía inmensa. Mejoro sensiblemente los asentamientos, yo puedo trabajar con estructuras mucho más rígidas y mejoro los coeficientes de seguridad porque sé. Entonces, el uso de la experiencia y tecnología disponible es fundamental. Si bien alguien me dice, mira, yo tengo una solución fantástica que se usa solo en Japón, no se ha hecho nunca, ni por acá, ni nadie tiene los equipos, ni nadie conoce, pero es espectacular. A ver, si yo voy a Japón y aprendo, es espectacular. Pero si no, no, tengo que saber qué tecnología tengo disponible en el medio. Y aunque esa tecnología sea muy buena y muy valiosa, si no está en el medio, pues no me sirve. Por otro lado, si la tengo en el medio, tampoco la gente puede decir, ah, no, 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 aquí no se usó, cuando alguien la use. Pues, alguien la tiene que usar porque se usó en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil. Entonces, la tecnología disponible en el lugar es fundamental para tomar decisiones y ver los métodos. En una época en Santa Cruz, en Bolivia, no se hacían pilotes nada más que perforados. O sea que todo lo otro era cuento hasta que introdujimos los pilotes de gran desplazamiento y los vibratorios y qué sé yo. Porque todo esto ¿a qué lleva? Cuando yo diseño pilotes, y ustedes pregúntenle a diseñadores de pilotes cuánto aguantan sus pilotes, aparte de que hayan ensayado, y no saben. Creen que aguanta tanto. La idea de todo esto es que hay que pasar del creer al saber. Tenemos que saber cuánto resiste un pilote, no creer cuánto resiste un pilote. Porque la fórmula de fulano de tal, oye, miremos la fórmula de los fulanos de tal, y no es que sean malas, pero son hechas para condiciones radicalmente distintas a las que nos encontramos en la realidad. Entonces, hoy en día no hay pretexto para no saber lo que estoy haciendo, porque convengamos que la ingeniería no es un acto de fe. Los estructuralistas tienen la ventaja de que ellos la ven, la tocan, la miden cuando quieran la estructura. Nosotros estamos abajo porque lo que muchos no tienen en cuenta que el suelo es el mejor aliado. Y del suelo se sabe poco y nada, por muchos modelos, por muchos ensayos. Mientras más ensayo, obviamente que sé más. Pero ¿cuánto del volumen de suelo yo estudio? Típicamente entre 1 sobre 500.000 y 1 sobre 1.000.000 del volumen. Es decir, los ensayos sacan muestras y estudian más o menos eso, 1 sobre 500.000 a 1 sobre 1.000.000 del volumen total del suelo involucrado. Eso es, claro, es un acto realmente de valor y de mucho conocimiento acumulado para poder inferir las condiciones geotécnicas de todo el volumen de suelo. Pero si tengo una geotecnia débil y tengo un muy buen control de procedimiento, la cosa es distinta que si tengo una mala geotecnia y un mal control de procedimiento. Y si además hago ensayo de carga es distinto que si no hago nada. Entonces, un poco aquí la idea de todo esto es la conciencia de hacer las cosas para saber lo que estoy haciendo. Y que eso me queda en registros que son totalmente estáticos, es decir, ese registro de aquí a 10 años tiene el mismo valor o más valor porque se saben cosas nuevas. Y tengo registrado el comportamiento del 100% de los pilotos. Entonces, un poco la idea de esto es decir, hay tecnología disponible, hay métodos que tenemos que empezar a adoptar y tenemos que entender lo que pasa entre el suelo y el pilote. Le ponen muchos nombres muy bonitos, muy sofisticados, la interacción, suelo, lo que quieran ustedes, no importa. Lo importante es que al suelo se lo altera siempre. Si perforo, si desplazo, en cualquier caso lo altera. Y mientras más sepa yo de esa alteración, más voy a saber. Yo creo que es todo. Yo los dejo a preguntas, abierto, por favor. Aquí voy a ver en el chat, parece que hay una serie de preguntas. No se escucha. Ingeniero, Sí, si hay algunas preguntas también en el grupo, si gusta se las leo. sí, prefiero, léamela. Ya. Tenemos una pregunta de participante, Eddie García. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué tan buen comportamiento tienen los pilotes a grandes fuerzas de tracción y de corte? Eso es un tema, esa parte es la parte más fácil en el sentido de diseño estructural. Atracción, obviamente el hormigón se considera que no aguanta nada,
y lo que aguantan son las armaduras. Pero la transferencia del esfuerzo de tracción de las armaduras al suelo es por fricción netamente. Entonces, por ejemplo, si yo uso un pilote con un expander en la punta, estoy generando un anclaje que tiene una forma de extracción cónica mucho mayor que si yo uso un pilote circular simplemente. Entonces, la forma, la geometría del pilote y las armaduras son las que comandan en los elementos de atracción porque es un anclaje. Y en el caso del corte es más simple todavía porque eso sí que lo diseño de manera estructural específicamente. Ahora, muchas veces el corte se lo considera como si todos los pilotes fueran a recibir, en el caso de un sismo, un corte. No es lo mismo un pilote para una cimentación apoyada a nivel del suelo que con 5 sótanos abajo. Entonces, el análisis del corte tiene que ser bien hecho, pero la resistencia al corte es muy fácil de medir. Y la otra pregunta de participantes, ¿qué metodología de diseño se sigue para la verificación de fuerzas de corte? Hay muchísimos métodos de diseño. Digamos, todas las normas tienen algún método de diseño a los esfuerzos cortantes. Hay gente que usa inclusive solamente normas de estructuras para esto. Porque la realidad es que una cosa es el esfuerzo cortante y otra cosa son los esfuerzos horizontales y cuánto eso se convierte en corte. Porque si uno hace un análisis de deformaciones, el empuje pasivo y un montón de otras cosas, resulta que el esfuerzo cortante real que llega es mucho más bajo. Entonces, eso es una cuestión mucho más de norma. Y las normas son muy simples porque, a ver, la ventaja de que el esfuerzo cortante cuando existe, lo tengo que soportar con acero. O sea, no tiene historia. Ahora, los empujes horizontales los puedo soportar con suelo, los soporta el hormigón, hay muchas otras cosas, ¿no? Ahora vemos otra pregunta del participante Paul Fernández, ingeniero. Sí. Buenas tardes, ingeniero. ¿Existen equipos de menor tamaño o menos invasivos para la ejecución de pilotes? La definición de invasivo es la importante, porque si yo tengo un terreno, nosotros hemos hecho con estos equipos grandes hasta en terrenos de 200 metros cuadrados. A ver, todo depende de qué es lo que yo necesito. Si yo en un terreno de 200 metros cuadrados, este caso era chico, pero a algún loco se le ocurre hacer, vamos por el absurdo, un edificio de 500 metros, ahí lo que tengo que meter es un equipo para que me pueda hacer unos pilotes bestialmente grandes. Esa no es la realidad habitualmente. Si yo voy a construir un edificio de 3 pisos, por supuesto que hay equipos más chicos. Entonces, es una cuestión más de logística que de problema de si el pilote sea o no sea. Y la logística tiene que, muchas veces hay proyectos en que hemos tenido que llevar equipos chicos, proyectos inmensos, porque los caminos de acceso no permitían entrar a los equipos grandes. Entonces, hacer un trabajo de un pilote de 15 metros en 40 centímetros de diámetro con un equipo chico, es un trabajo, es un dolor de muela. Porque al final sale más caro que con el equipo grande, pero si el equipo grande no entra, no hay equipo grande que sirva. Tenemos otra pregunta, ingeniero, acerca del participante Marco Aurelio. Ingeniero, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. ¿Existen diferencias entre un Smart Cell o una O-Cell? La O-Cell es la celda Osterberg. El concepto es el mismo. La diferencia es que la celda Osterberg está diseñada como elemento de ensayo. Entonces está muy instrumentada y es por eso que es tan cara. Pero el concepto de funcionamiento es el mismo porque es un pistón cilindro que se abren, solo que en la O-Cell, bueno, el nivel de instrumentación es sensacional y están diseñadas para funcionar solamente con aceite hidráulico. Entonces, eso hace una diferencia que es importante porque nosotros lo inyectamos con lechada de cemento. Y también menciona la otra pregunta, que ¿hasta qué diámetro se puede alcanzar estas celdas? Y esta tecnología se ha usado en barretes. ¿En dónde? En barretes. Ah, en barretes, claro. Los barretes son secciones prismáticas a las que se le ponen 2 celdas. El diámetro no es una limitación por 2 razones. Porque se pueden hacer celdas grandes o porque normalmente se ponen en un pilote de 3 metros. Es muy complicado hacer una celda de 3 metros. Se ponen 4 o 6 celdas más chicas que se inyectan simultáneamente, con lo cual, como la sección que cubren es menor que la del pilote, tengo que usar presiones más altas. Pero se usan en cualquier... Nosotros hemos usado desde 15 centímetros para hacer pruebas. Y no hay problema con el espectro. Es un tema constructivo de la celda, básicamente. Y tenemos una última pregunta, ingeniero, del participante Carlos Cabrera. Buenas tardes, ingeniero. Agradeceré que explicar usted con criterio qué recomendaciones
¿O qué recomendaría para diseñar pilotes perforados en suelos saturados, posiblemente licuados? A ver, hay diferentes métodos. En la parte de suelo licuado es donde uno considera que no resiste nada. En esos suelos, que normalmente tienen que ser arenosos para que licúen, es mucho mejor usar pilotes de gran desplazamiento que pilotes perforados. Yo entiendo que si no hay otra opción, pues hay que usar pilote perforado, que se lo hará encamisado, con bendonita, como quiera. Pero esos son los suelos perfectos para poder usar métodos que durante la construcción me lo mejoren al suelo. Por ejemplo, el pilote vibrado de gran desplazamiento, el FDP que produce gran desplazamiento, me aumenta la densidad, con lo cual disminuye el riesgo de licuación. Entonces, ese es el concepto de todas las inclusiones rígidas o flexibles que se ponen por compactación, por ejemplo. Que no es solamente que me van a dar un puente para pasar a los suelos buenos, sino también me van a dar una mejora en la densidad del terreno. Ingeniero, no sé si tiene tiempo para una última pregunta, que nos Sí, acaba de claro. llegar en el chat, Sí, por del supuesto. participante Freddy Guamán. Ingeniero, buenas tardes. Durante el diseño de pilotes de reemplazo o desplazamiento, ¿cuáles son los criterios que se debe seguir para optar los parámetros del suelo? En realidad, las fórmulas que uno usa, que tienen que haber sido ajustadas a las zonas locales, por ejemplo, en los pilotes perforados se tienen que usar parámetros en el libro de Pulos está muy bien. El ángulo de fricción típicamente en un pilote perforado es el ángulo de fricción menos 3 a 5 grados. En cambio, en un pilote hincado o de gran desplazamiento, el ángulo de fricción aumenta con una relación que es el ángulo de fricción más 40 sobre 2. Es decir, un ángulo de 30 grados, y cuando yo hago un pilote de gran desplazamiento pasa a 35 grados. Y esos 5 más 3, 8 grados pueden significar una resistencia del triple en fricción. Entonces, eso es lo que hay que ver en los métodos que uno usa para el diseño. Esas son todas las preguntas, ingeniero. Bueno, me alegra, oiga, y Fútbol agradecemos. los felicito por el trabajo que hacen, la verdad que da gusto. Más bien le agradecemos, ingeniero, por estar presente y también por futuras ponencias que se puedan realizar también a través Cuando quieran, de usted o de su empresa. cuando ustedes quieran.